Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Romanos 4, el ejemplo de Abraham. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. La promesa realizada mediante la fe. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En este capítulo, Pablo explica que la salvación por la fe y no por obras no es solamente del Nuevo Testamento. Siempre delante de Dios la fe era lo que valía. Es por esa fe que somos justificados tal como lo fue el propio Abraham, padre de los judíos, y esa fe fue lo que lo hizo obediente a Dios. Su fe le fue contada por justicia cuando él aún era incircunciso. Esto debía aclarar la mente de los judíos, quienes, como leímos en el libro de los Hechos, querían obligar a los gentiles a circuncidarse, como que de eso dependiera la salvación y la justificación, haciendo ineficaz la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y su resurrección, ya que Él murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. También en este capítulo vemos el gran ejemplo de Abraham para nosotros en cuanto a la fe. Abajo en los comentarios te dejaré una reflexión acerca de esto, porque muchas veces en la vida nos enfrentaremos a imposibles, en donde debemos creer aun cuando todo está en contra de nuestra esperanza. Este hombre no se debilitó en la fe al verse cada día a sí mismo y a su esposa en un estado imposible para tener a su hijo que Dios le había prometido. No se hundió en la incredulidad, sino que se fortaleció en fe. ¿Y cómo se fortaleció en fe? Dando gloria a Dios, quien era poderoso para cumplir su promesa.
Seguir este ejemplo será fundamental en nuestra vida cristiana porque sin duda enfrentaremos tiempos así. Que Dios nos ayude a seguir este ejemplo y mantenernos firmes en la fe. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Abraham fue justificado por la fe o por las obras? Número 2. Cuando su fe fue contada por justicia, ¿estaba incircunciso o ya circuncidado? Número 3. ¿La circuncisión fue una señal o un sello de la justicia por la fe? Número 4. ¿Dios llama a las cosas que no son como si fuesen? Número 5. ¿Abraham creyó a pesar de que todo estaba en contra de su esperanza? Número 6. ¿Se debilitó Abraham en la fe al considerar todos los obstáculos? Número 7. ¿Cómo se fortaleció Abraham en la fe? Y número 8. ¿Es Dios poderoso para hacer todo lo que ha prometido? Aquí terminamos el capítulo 4 del libro de Romanos. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.